¿Qué tal? En este video hablaremos sobre el cuento, definición y características. El cuento es una narración breve, oral o escrita de un suceso imaginario. En él aparecen un reducido número de personajes que participan en una sola acción con un solo foco temático. Su finalidad es provocar en el lector una única respuesta emocional. Deriva de la palabra latina computum, que significa cálculo, cómputo, enumeración, clasificación. De cálculo y enumeración pasó a significar la enumeración de hechos y, por extensión, cuento significa recuento de acciones o sucesos reales o ficticios. De la estructura tenemos personajes. Principales. Realizan acciones más importantes, enfrentan los problemas y tratan de resolverlos. Secundarios. Sirven para caracterizar mejor a los principales y con sus acciones ayudan a la realización de las obras, pero no tienen una actuación que los haga destacar como personalidades independientes. Ambientales. Ayudan a caracterizar el medio ambiente en el que actúan los demás. Pertenecen al paisaje, como por ejemplo un mesero en un restaurante o podemos hablar de gente corriendo por el parque. Incidentales. Aparecen en algún momento de la narración, pero su importancia radica en la fuerza de su acción, ya que ésta puede dar un giro a la historia, la corta o la larga, o incluso la modifica. Historia o argumento. Básicamente hablamos de todo el cuento en general, es decir, cada una de las acciones de los personajes, cómo inicia hasta llegar a su punto de resolución. En la secuencia encontramos la situación inicial, es decir, el comienzo del cuento. Después tenemos una ruptura del equilibrio. Aquí hay una situación que hace que el personaje principal tenga que cambiar de camino o comience a hacer algún tipo de acción. Desarrollo o nuevo equilibrio, es decir, cómo se van resolviendo las cosas. Y desenlace o resolución, la conclusión del cuento. Narrador. Es extradiegético, es decir, alguien ajeno a la historia nos va platicando los acontecimientos y situaciones que van pasando los personajes para llegar a una resolución. Ambiente. Es el contexto, el lugar físico donde se desarrolla la acción. Tiempo. Es el transcurrir de las horas, días, meses, años o siglos. Y hay dos tipos. Objetivo. Tiene una secuencia lógica, es decir, nos va diciendo al día siguiente, al mes siguiente, etc. Y subjetivo es registrado por la conciencia, es decir, lo que nosotros creemos que pasa. Atmósfera. Corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. Misterio, violencia, tranquilidad, etc. Tensión. Se logra con el ajuste de los elementos formales y expresivos a la índole del tema, de manera que se obtiene el clima propio de todo gran cuento, es decir, proyecta esas emociones, sensaciones, entre otras cosas. Trama. Conflicto que mueve la acción del relato. Esta es básicamente decir en pocas palabras de qué trata el cuento, sin dar spoiler, claro. Dentro del nivel retórico podemos encontrar comparación, metáfora, onomatopeya, epítetos y las que contenga el texto seleccionado. Niveles de contenido.
Social son las costumbres, tradiciones y modo de vida que te va diciendo el propio cuento. Por ejemplo, una tradición que en algún cuento estén cerca de Navidad o en Pascua o en Día de Muertos, etc. Político, ideología y alusiones al gobierno. Por ejemplo, si hablan de un cuento en el cual gobierna un rey, entonces estamos hablando de un nivel de contenido político. Económico. Bienes, servicios, labores hechos para vivir de los personajes. Por ejemplo, un carpintero o que viven en una casita, etc. Religioso. Hablamos de la parte espiritual, fe y rituales. Más en estas creencias hacia un ser supremo o, por ejemplo, hacia una deidad. Ético-moral. Respeto, justicia, relación con los demás, honestidad, entre otros, son todos los valores que, de acuerdo a nuestra cultura, se nos inculcaron. Como podrás notar, el cuento también pudo haber pasado de generación en generación, pero simplemente lo tomamos en cuenta como entretenimiento. Actualmente se usa más como ese entretenimiento, pero hacia los niños. Espero que la información de este video haya sido útil y de tu agrado. Gracias.